Recorriendo las calles de La Habana, Cuba, nos adentramos en el municipio de Centro Habana. Sean bienvenidos a Neptuno. Sin perder la costumbre y después de tantos meses nos encontramos en esta parte de La Habana que a ustedes les encanta ver videos de esta zona, que es Centro Habana, para hacer el recorrido de una de las calles más transitadas y más aglomeradas y famosas de esta parte de la ciudad, que es la calle Neptuno. Comenzamos justamente aquí en lo que se conoce como la calle Monserrate, que viene siendo básicamente el inicio de Neptuno, y de esta manera vamos a dar inicio al video de hoy. Para eso contamos aquí con el ingeniero de Obras Públicas Javier, que dejo el enlace de su canal abajo en la descripción para que lo apoyen, y él me va a estar ayudando. De hecho, ¿qué edificaciones tenemos importantes aquí en este recorrido que podemos incluir en este video? Hay bastante. Tenemos aquí la época que estamos para adelante, tenemos aquí el edificio Bacardí, que no está como tal. Sí, nos fuimos aparte. Por el telégrafo, más para adelante tenemos la universidad, que es donde termina Neptuno. Mucho. Así que prepárense que este recorrido va a estar súper interesante. Bueno, miren, aquí nos encontramos con el Hotel Plaza, que justamente una parte del hotel da al costado con la calle Neptuno. Miren, data del año 1909. Por otro lado tenemos el Hotel Manzana Kempinski, que ocupa prácticamente una manzana entera. Y aquí cruzando la calle nos encontramos con el Hotel Parque Central. Esta calle Neptuno da justamente con el famoso Parque Central, un parque muy conocido por todos ustedes porque forma parte de esa fachada que siempre el turista visita cuando viene a Cuba. Y aquí se encuentran muchas cosas icónicas de la ciudad. Aquí nos encontramos con hoteles icónicos y super históricos de La Habana, como es el caso del Hotel Inglaterra, el Hotel Telégrafo, que muchos me han preguntado, un hotel temático de la comunidad LGBT. Estamos justamente en lo que se puede decir que viene siendo el inicio de Prado, pero sí me gustaría aclarar que oficialmente no es el inicio de Prado. Prado comienza básicamente en el famoso Hotel Saratoga. Una curiosidad que estamos conversando ahora respecto a Neptuno. Técnicamente, según los datos aquí, específicamente este lugar estaba antiguamente la estatua del dios Neptuno. Para el año 1880, según dicen los datos, esa estatua se demolió y se quedó en la calle como tal con el nombre de Neptuno. Esa estatua ahora mismo se hizo de nuevo ahí abajo por donde está. Sí, se encuentra envuelta en malecón. Sí, pero es pegada cerca de la parada de la 27, ¿sabes? Sí. Pero por eso aquí estaba la estatua, por eso se quedó el nombre así como tal de la calle Neptuno. Por eso esta calle se llama Neptuno. Antes se llamaba calle San Antonio, según dicen los datos. Sí. No somos historiadores, nos guiamos por datos y el papel aguanta lo que tú le pongas. O sea, inclusive veces que tú vas a buscar algo histórico, en un dato te dice tal fecha, el otro te dice otra. Exacto. O sea, entonces es algo muy complicado saberlo porque uno no vivió en esa época. Pero según los datos, aquí estaba la estatua del dios Neptuno. Después de ver, digamos, la fachada de Neptuno, vamos ahora barrio adentro. Importante es que decirles que esta parte de Neptuno es muy, digamos, importante y relevante para el cubano actual, porque es una parte estratégica para agarrar, como pueden ver ahora en pantalla, un taxi que los lleve a Vedado, que los lleve hasta playa. Entonces muchos cubanos se paran aquí y es, digamos, un poco más fácil agarrar un taxi o un transporte que se mueva para esa zona o esa parte de la ciudad. De hecho, hemos pasado en un momento que no hay casi nadie, pero esta calle entera se repleta de gente parando taxi. Sí, Vedado, playa, Miramar, exacto. Ya esta parte de aquí es Neptuno barrio adentro. Ya comienzan a aparecer los negocios, la gente vendiendo en las esquinas. Ahora vamos a encontrarnos con varias de estas ferias, ¿saben? Que son un local inmenso con muchos cubanos con sus mesitas vendiendo vanguardia, vendiendo cosas de plomería, bisutería, ese tipo de cosas. En Neptuno te vas a encontrar muchos locales así, en plan peluquería, barbería, joyería. Aquí veo un local que es dedicado a la venta de artículos religiosos. Te diste cuenta que estaba grabando esa parte ahí y empezaron a decirme cambio dólares, cambio euro, cambio... oye, yo soy cubano. No, y se te pegan, ¿sabes? Entonces empecé a tocarme el bolsillo, no hace que me cojan el móvil. Obviamente vas a ver mucha gente del lado de la sombrita porque el sol sigue atómico.
Aquí llevamos días entre 40, entre 41 grados y es infernal el calor. Miren, aquí comienzan a aparecer también MIPYME. Ustedes saben, un tema que hemos tocado demasiado en el canal. Pero en Neptuno hay de todo. Lo mismo una tienda MLC que una MIPYME, que las ferias esas que les estoy diciendo que son como locales, por ejemplo aquí, que miren, es de venta de celulares, de accesorios. Al frente, eso es una cafetería, hay gente sentada ahí. Efecto electrodoméstico, siempre hay colador, siempre. No, de hecho, con el tema de las MIPYME y todo eso, me extraña en la actualidad ver una tienda MLC llena, o sea, con cola. Nos arroja. Justamente debajo de esa tienda MLC, que desde aquí lo que estoy viendo es electrodomésticos nada más, pero bueno, sabrá Dios qué más habrá ahí adentro. Se encuentra lo que en algún momento, según me estaba contando Javier, es uno de los edificios o uno de los primeros rascacielos más importantes de aquella época aquí de la ciudad, que es el edificio Rosellán. Bueno, de hecho, la tienda MLC se llama Rosellán. A la americana, Rosellán. Hey. Dios mío, ¿dónde ha salido? Literal. Permiso. Tengo que salir a comprar todo. Justamente en la avenida Italia, mejor conocida como la calle Galeano, hay otra tienda MLC, que esta sí está vacía, aquí sin cola. Y miren, verdad que sí. Bueno, déjenme aclararles, no sé cuándo salga este video, pero estamos grabando una semana que aquí hay varios días feriados, días 25, 26 y 27. Entonces parece que están aprovechando esos días para hacer feria. Bueno, miren cómo está Galeano en su máximo apogeo. Y justamente caminando por esta intersección nos encontramos con una de las tiendas más famosas que cubano que no haya comprado en cualquier época en esta tienda, porque verdaderamente no sé qué hay en la actualidad, no sabe lo que es la vida. Que es la tienda La Época. Todo cubano debe haber comprado en que sea, qué sé yo, un rollo de papel sanitario, un calzoncillo, lo que sea, sí, porque antes yo recuerdo que vendían ropa y el cubano venía aquí, principalmente cuando llegaba el tema de la escuela. Sí. Muchachos, como se ponía esto aquí, las madres con los niños a comprar zapatos, pero bueno, en la actualidad vete tú sabes que venden ahí. Verdaderamente hay mucha historia en cada rinconcito de La Habana, que por eso es que nosotros aclaramos que no somos historiadores, nosotros investigamos y lo que encontramos, obviamente que sea información verificada, es lo que compartimos. Así que esa es la tarea de ustedes siempre en estos videos, que es comentar datos de interés, que ustedes son más sabios que nosotros. No, muchachos. Y nosotros caminando por debajo de ojo. En La Habana dice que no voy a caminar por debajo de los balcones. Exactamente. Tú sabes que antiguamente se ponían como unas telas, ¿sabes? Las tiendas los tordos. Exactamente, eso es las cosas tordos que todavía se conservan. Sí. No, es que ahora nos ponemos a observar detenidamente y hay tantos edificios. Bueno, miren, Miami. La tienda Miami. Esa es la Adidas, ¿no? Sí, hagan la Adidas. Ajá, exactamente, hagan la Adidas y eso. Sí. Adidas, abajo. Sí. Pero ese Andrés se usa. Sí, no. ¿Quién vendrá a Miami? Bueno, ¿quién vendrá a Miami a comprar tenis de MLC? Nadie. Bueno, el edificio Miami que está en el verde, muchas cosas se llaman Miami. Sí, aquí todo está muy miamizado. Eso es innegable, la gran arquitectura que goza La Habana, aunque la mayoría de los edificios estén destruidos, ambientados en la ciudad. ¿Es una galería mía? No, mi vida, una galería de arte. Ya. Gracias. Aguacate 100 pesos. No sé quién fue el que me dijo, tienes que seguirme por Instagram porque ahí los voy y les voy dejando pequeñas actualizaciones de cosas que vamos grabando.
Y subí una historia que salía un aguacate a 70 pesos y la gente se asombró. Bueno, en mi casa el aguacate lo venden como a 160. Así que, cuéntame. Yo siempre preguntaba, algunos de los tíos tienen como esa cosa así, que para mí es como para subir cosas, ¿sabes? No sé. Nunca entendí. Sí, especie de una polea, puede ser. Sí, como una polea. Sí, ahora lo que eso evolucionó y es la típica soguita con unas habitas que la tiran del balcón para abajo. Yo creo que la parte más así, ajetreada de Neptuno, ya lo pasamos ya. Ya estamos en Neptuno muerto. Sí. Ok, estamos en la intersección de Neptuno y Herbache. Una esquina muy concurrida también y muy reconocida porque aquí hay como especie de un agrito donde la gente viene a comprar productos de agropecuario. No, aquí sí hay historia. Un edificio que data del año 1902. Todos esos edificios que hemos mencionado en el video que no conocemos remotamente qué son, comenten ahí abajo si conocen que, saben que fue en algún momento. Y como muchos edificios tienen años de construcción arriba. Sí, vaya, por lo menos eso no lo han demolido. Exactamente. Pero bueno, de cierta forma nos ayuda a nosotros mismos. El año, exactamente. Porque así decimos, bueno, mira, este edificio lleva tantos años construido. Esta es una de las intersecciones más, digamos, importantes que tiene la calle Neptuno con Velascoaín. Ustedes saben que Velascoaín es una calle muy transitada por el cubano en esta zona de Centro Habana. Aprovechar estos segundos del video para que ustedes comenten ahí abajo, cualquier persona que haya vivido en esta calle Neptuno, que comente ahí abajo alguna experiencia que haya tenido por estos andares. Ahora estamos en Márquez González y Neptuno. Ya se pueden dar cuenta cómo poco a poco ya las calles comienzan a vaciarse y ya no hay nadie en la calle. Yo creo que la parte más así donde nos encontramos mayor cantidad de personas es porque ahí es donde se encuentra la concentración de negocios, de cosas particulares que uno, ¿sabes? Por necesidad tiene que ir a esos lugares a comprar cosas útiles del hogar, comida y demás. Ya aquí sí no hay casi negocio, lo que sí hay es muchas casas, muchos edificios abandonados, muchos, digamos, mansiones que fueron en algún momento que en la actualidad son casas o asentamientos de otras personas que no tienen en dónde vivir y se instalan ahí. Miren lo que les estaba diciendo en el video de las MIPYME. Oferta de cerveza, 3.000 pesos. Esto te lo vas a encontrar mayormente en el cerro, es donde más yo veo estos pasajes, ¿sabes? Eso aquí en La Habana, yo creo que este es el único. Pasaje o Jiquel. Sí, en el cerro, en 10 de octubre, es donde te vas a encontrar esos callejoncitos. Pero aquí es, tú sabes, cuadra, esquina. Ahora estamos llegando justamente a la intersección con Soledad y Neptuno. Por si es primera vez que ves uno de estos videos de recorridos, siempre menciono las intersecciones cuando camino por ellas, porque ustedes me lo piden mucho que diga por dónde estoy pasando, la dirección exacta. Neptuno cuenta con bastantes panaderías, aunque haya tremenda cola entre las panaderías, pero ya he visto como 4 panaderías. Algo súper curioso, ahí donde ven parquea la moto, es una tienda de venta de CD. Y yo me pregunto, en la actualidad aquí en Cuba, no sé en otras partes del mundo, pero en la actualidad aquí en Cuba, ¿quién compra CD ya? Yo sé que hay muchas personas, muchos cubanos que todavía cuentan con un DVD, con las de la ley, y ahí ven sus novelas, sus películas, pero ya la gente aquí en Cuba, para ver algo en un dispositivo USB preferiblemente, lo que usa son las denominadas cajitas, que son dispositivos electrónicos que se implementaron aquí en Cuba hace ya unos años, y ahí puede coger varios canales cubanos, obviamente, y ahí puede poner también sus dispositivos USB y ver sus cosas. Entonces, cubano que veas este video y todavía cuenta con un DVD y ve CD de películas, de series, de novelas en su DVD, coméntalo de abajo, de lo que puede ser capaz la naturaleza. La naturaleza dijo, el edificio no lo van a arreglar, perfecto, voy a instalarme aquí. Y miren la clase polea que hay de arriba en la azotea del edificio. Después de caminar bastante, llegamos a la calzada de Infanta y su intersección con la calle protagonista del video de hoy. Aquí está esta iglesia que la hemos documentado en muchos videos. Bueno, ya están trabajando en remodelarla. Anteriormente no estaba ni eso que ven ahora mismo en pantalla. Aquí estamos con Bazarrate. Una parte de Neptuno que me encanta, ya finalizando ya prácticamente el recorrido, es estos grafitis, que de hecho esto es un bar, me parece, que se llama Canchanchar, algo así.
Pero bueno, ya aquí de hecho hay Airbnb, una tienda de artículos religiosos. Esta parte como se ve bastante republicana porque se ven las casas así estrechitas, con su balconcito estrechito. Finalizando casi el video, damos prácticamente al tope de esta calle, Neptuno, que es con la famosa Universidad de La Habana. Lo que se puede decir que viene siendo la mejor universidad de Cuba. Y saben que es un lugar, una edificación, una universidad de Cuba que guarda mucha, pero mucha historia, créanme. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Un recorrido que hace rato me moría de ganas por hacer, porque vuelvo y les repito, como les dije al principio del video, hace meses no caminamos por las calles de Central Habana. Había que dejarlo refrescar. Además, hay otras ideas que tenemos en mente y no todo puede ser las calles de Central Habana y las calles de Vedado, y ustedes han sido partícipes de todas esas ideas que hemos ido desarrollando durante estos meses, y espero que les hayan gustado todo el contenido que hemos compartido durante este periodo. Como siempre, agradecerle aquí al ministro de Obras Públicas que nos está ayudando muchísimo para la realización de estos videos y le encanta la historia igual que yo. Link de su canal ahí abajo en la descripción para que lo apoyen y vayan de mi parte. Nada, recuerden que los quiero muchísimo. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos mañana con otro contenido que sé que les va a encantar. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.